La diferencia entre propiedad intelectual e industrial. Lo primero es que la propiedad industrial son todas esas creaciones e invenciones que se hacen con fines comerciales e industriales. Por ejemplo, el inventor que inventa para que luego se siga fabricando en serie. En cambio, la propiedad intelectual son todas esas creaciones más humanísticas, más artísticas, que lo que hace el autor es plasmar su identidad, su personalidad. Por ejemplo, el autor no tiene la idea de que su producción luego se haga en serie, se fabrique en masa. Por ejemplo, Pablo Picasso no tenía la idea de dibujar o pintar un cuadro y que luego tener que hacerlo 10 veces más idéntico. En cambio, en la industria sí que la finalidad del inventor o del investigador es que ese resultado, esa protección que se ha conseguido, se repita una y otra vez, que se pueda mejorar en la industria, que al final estamos hablando de que la empresa pueda sacar el máximo provecho y si puede mejorar luego el invento, lo mejore. A partir de aquí, lo que tenemos que tener claro es que cada tipo de derecho tiene un tipo de leyes. En la propiedad industrial tenemos una ley para cada tipo de derecho. Por ejemplo, estará la ley de patentes, la ley de diseños, la ley de marcas, etc. En cambio, los derechos de autor se regulan todos en la ley de propiedad intelectual. A partir de aquí, lo mismo, tendremos diferentes oficinas. Por ejemplo, en los derechos de propiedad industrial tenemos en España la Oficina Española de Patentes y Marcas, que se encarga de conceder, proteger y regular, gestionar todos los derechos de propiedad industrial. En cambio, para los derechos de propiedad intelectual, realmente estos se conceden, se generan desde el mismo momento en que se ha creado la obra. Pero tenemos registros, como puede ser el registro de la propiedad intelectual, que es a nivel nacional, tiene también sus registros territoriales y a partir de ahí podemos tener un certificado, hacer un depósito de nuestra obra. Tienes que tener claro de que también las diferentes oficinas tendrán unos procedimientos u otros para comprobar la autoría o la titularidad del derecho. Por ejemplo, en la ley de propiedad intelectual no se dice que haya que pasar un examen previo, además se entenderá normalmente que la persona que deposita una obra es el titular. En cambio, en la ley de propiedad industrial sí que hay unos procedimientos de oposiciones, de demostrar quién tiene el derecho, si hay un derecho anterior. Entonces, al final lo que buscamos es proteger ese invento, toda esa inversión que ha habido detrás, para que al final quien sea el titular sea realmente la persona que tiene ese derecho legítimo a ser el titular del derecho de propiedad intelectual.